vamos a hablar un poco más pormenorizadamente de Aurora Villa, de una alumna de la que vamos a conocer su trayectoria vital y profesional gracias al testimonio de su hija. Yo no estoy acostumbrada a hablar en público, entonces espero disculpen mis carencias. Mi madre, Aurora Villa, nace en Madrid el 16 de octubre de 1913. En realidad nace el 15, pero su padre se despistó y la apuntó el 16. Pero en una familia de marcado ambiente musical. Su padre Luis y su tío Ricardo. Justo aquí detrás está la plaza del maestro Villa, a quien le rindo un pequeño homenaje por la labor que hizo por la música en la ciudad de Madrid. Hija única, ya digo, su padre la lleva a un colegio de monjas cerca de casa y la niña es que a los 6 años no sabía nada, no sabía leer, no sabía escribir, ni los números, ni las letras, nada. Y Luis, su padre, la lleva al instituto escuela donde le hacen una prueba de admisión. No sabe contestar a nada, absolutamente a nada, no sé, la admiten. Entonces el instituto escuela desde el principio desarrolló en mi madre la curiosidad por aprender. Ella tenía un potencial muy grande y rápidamente se ponía al nivel de los demás. También potenciaban las características de cada alumno, ¿no? Entonces en ese sentido pues se empieza a hacer deporte de una forma natural en el colegio y lo empieza a hacer fuera también, ¿no? Con otras compañeras. Entonces la vida de ellas era pues que en invierno esquiaban, en verano nadaban, entre medias hacían atletismo y luego también hizo baloncesto, hockey y balonmano, piragüismo, montañismo, en fin, todo lo que se presentaba, pero nunca entrenó nada. Ella quería correr, pues bajaba a correr y así. O sea, en una entrevista que le hacen en el periódico As, en el año 1980, dice: nunca me atrajo batir récords, el deporte así enfocado es como una esclavitud. En los años 30, meterte en bañador en una piscina era exponerte a que te quitaran la piel a críticas. Después de la guerra, el atletismo fue prohibido, se consideraba que no era femenino. Entonces, pues ella, desde luego, nunca se sintió feminista, porque como lo hacía de forma natural, pues no le daba importancia, pero tenía un potencial muy grande, porque con 19 años va al segundo campeonato de España de atletismo y en Barcelona, con una subvención del Ayuntamiento de Madrid, van en avión con el equipo masculino de Decathlon y allí eran el equipo de Castilla, eran 3 alumnas del Instituto Escuela, Aurora, Margot y Lucinda Moles, y les faltaba una persona para hacer el equipo, porque tenían que ser 4 y cogieron a una vecina delgadita y se la llevaron a Barcelona. Entonces hacía falta 2 atletas por prueba y mi madre participó en todas las pruebas, fue la única que hizo todas las pruebas, o sea, hizo como un decálogo. Entonces de esas pruebas fue campeona de España en 3, en jabalina, altura y 600 metros. El récord de jabalina duró hasta el año 60 y tantos y fue segundo puesto en otras 3, o sea, y 19 años que tenía nada más. Entonces, pues en esos años, en 1932, bueno, también fue profesora de juegos y deportes en el Instituto Escuela, que eso no fue solo alumna, fue también profesora en los Altos del Hipódromo. Entonces, pues un grupo de montañeros y de deportistas decidieron crear un club de natación, que también ella fue campeona de natación y le ganó 2 veces la Laguna de Peñalara. Entonces, no había canoas en España y deciden encargarlas a Canadá, las compran y llenan unas cajas enormes y ponía canoe en inglés, que se escribe canoe. Y dijeron, pues vamos a llamar Canoe a nuestro club. Y en 1932 fundan el Canoe Natación Club. Una anécdota también en cuanto a cómo se vestían las atletas del Instituto Escuela. No había ropa deportiva para las mujeres, entonces mi madre cogió una tela y se cosió unos pantalones, cosían muy bien, se hizo unos pantalones negros con unas cuerdecitas detrás
y una camiseta de canalé de caballero, y así pues corrían y saltaban y lanzaban la jabalina. Fueron a un partido de baloncesto a Lisboa, que hubo un encuentro entre España y Portugal de distintos deportes, pero yo tengo una foto en que se ve a las atletas españolas que juegan a baloncesto con esta indumentaria, y a las portuguesas iban con una boina así de lado, una blusa por aquí y unas faldas hasta casi los pies. Y entonces mi madre me comentó, es que eran muy brutas, porque en cuanto que nos veían con la pelota, cogían, nos empujaban, cogían la pelota y salían corriendo. Esto era la anécdota en cuanto a la vestimenta deportiva. Bueno, entonces ella decide estudiar medicina y su padre le dice que fuera maestra, porque quiso ser arpista, pero dijo, no, la música es una esclavitud y déjalo, mejor no. Entonces dice, hazte maestra que tiene muchas vacaciones. Y dice, no, yo quiero ser médico. Bueno, pues si eres médico, no, hazte enfermera y ayudas a un médico. Era la mentalidad de la época, aunque su padre era muy liberal. Y entonces dice, no, yo quiero ser médico. Y se inscribe en medicina, deja un poco el deporte, porque claro, le requería mucho esfuerzo. Le pilla la guerra, la pasa en Madrid con grandes penurias, y cuando termina la guerra, algunos exámenes que había hecho en la época de la República no los dieron por válidos, los tuvo que repetir y le quedaban 2 cursos. Entonces decide hacer 2 cursos de medicina en uno. Y los hizo. Se matriculó de 2 cursos enteros y los hizo en uno, sacando varias matrículas de honor. En una de estas, bueno, acabaron con ella 3 médicos más, 3 mujeres, y fueron 4. Y en una de estas clases, el catedrático de patología médica, Enrique de Salamanca, el comentario que hizo al llegar al aula y ver a mi madre y llena de todos alumnos, dijo, las mujeres deberían de estar en casa zurciendo calcetines. O sea, la mentalidad era esta. Y luego le dio matrícula de honor y de hecho estuvo en su cátedra. Y hizo unos dibujos para esta asignatura que se los quisieron quedar en la Facultad de Medicina, porque si una cosa fomentó el Instituto Escuela fue el trabajo manual y el arte de pintar en acuarela. Y hacía unos dibujos en el colegio, luego veremos alguno, que luego le sirvieron para pintar en acuarela un tejido que vamos, era muy difícil de pintar. Entonces, eso por un lado, luego también pues hacían como trabajo manual, pues marquetería, ¿no? Que luego lo veremos. Y fueron repujados. Esta es una cartera con sus iniciales y todo esto requería un material que todavía tengo y unos dibujos preliminares. Bueno, pues luego todo esto le dio la destreza de cuando ya fue médico y tuvo que hacer intervenciones quirúrgicas, la destreza manual también. Entonces, cuando terminó la carrera de medicina en España, pues no había trabajo y hay unas oposiciones para médico del protectorado español en Marruecos, y decide presentarse. Luego me comentó que jamás hubiera hecho otras oposiciones porque fueron dificilísimas. Saca el número 3 y la mandan lo antes posible a Alcazarquivir. Ella en Alcazarquivir montó un servicio de atención a mujeres y niños. Y allí pues los marroquíes estaban encantados con mi madre porque solo dejaban que una mujer médico viera a sus mujeres, a un hombre no lo hubieran dejado. Y bueno, allí vivió una vida, me decía, yo podía haber desaparecido en cualquier esquina y me trataron divinamente y le quedó mucho esta experiencia allí. Y luego después pasó a Tánger. Y cuando ya pasaron 2 años tenía la posibilidad de pedir una excedencia y con un puesto ya en la península, un puesto fijo. Y sus compañeros lo hicieron, les dieron la excedencia y ella fue al alto comisario militar allí y decir, yo pido la excedencia, usted no. ¿Cómo que yo no? No, porque no hay ninguna otra mujer que la sustituya a usted, usted se tiene que quedar. Dice, pues ¿sabe lo que le digo yo a usted? Porque siempre dijo lo que pensaba, que aquí se quedan ustedes. Y cogió, se fue y perdió todos los derechos. Llega a la península, se casa y va a vivir a Pontevedra. Y entonces pues, pone un letrero abajo que pone A. Villa Oculista. Que si hubiera puesto Aurora, nadie hubiera subido. Entonces A podía ser Alberto, Antonio, Villa. Y entonces la gente subía. Y mi madre, embarazada ya de mi hermano, que lleva 5 años mayor que yo, entonces pues ya no se atrevían a bajar y ahí se quedaban. Después pasó a Madrid y allí vuelve a la cátedra del profesor Buenaventura Carreras, de oftalmología,
y le dijo que ella quería especializarse en una rama que en España no se había investigado nunca, ni se estudiaba en la carrera de medicina, que era el desarrollo de la visión binocular perfecta en los niños que tenían problemas de estrabismo, ¿no? Entonces el mejor sitio era Londres, pidió una beca, se la dan, le pide a mi abuelo y a mi abuela, que vivían en el tercero, nosotros vivíamos en el quinto, la misma casa, y mi abuelo, que era tremendo, dice que se queda con mi hermano, que tenía 6 años, pero que con la niña de 1 año, sus palabras fueron: ninguna madre deja a su hija para ir a estudiar al extranjero. Y yo me quedé con la muchacha. Entonces luego, cuando volvió, casi a los 3 meses, yo no la reconocía, y la pobrecilla, bueno. Entonces empezó a trabajar en su consulta en el 5.º piso de la Gasca 11 sin ascensor. Allí empezó su consulta y las madres y los niños subían los 5 pisos. Y luego en el clínico, en la cátedra de oftalmología, hizo un servicio de ortóptica. La ortóptica no tiene nada que ver con la óptica, es simplemente el restablecimiento de la visión binocular por problemas sensoriales. Entonces, allí intenta crear esta profesión que existe en todos los países europeos, existe esta profesión intermedia, pero quiere un respaldo académico, y el ministerio le dice que en este país había un médico, arquitecto o ingeniero, pero que intermedio nada, y no consigue que la respalden, hace 2 cursos y ya pues enseña a 6 enfermeras voluntarias, y ella está durante 13 años con contratos de 1 año en el clínico con este servicio para atender a los niños con problemas de la seguridad social. Los mandaban a este departamento. Entonces son contratos de 1 año que lo renovaban cada año, y pone auxiliar jefe de servicio. Pues se entiende muy bien si uno es auxiliar cómo puede ser jefe de servicio, pero bueno, era así. En el año número 14 le mandan una carta diciendo, cambia el catedrático, y le dicen que en ese espacio donde ella estaba iban a hacer otra actividad y que no había presupuesto para seguir lo que ella estaba haciendo, y que muchísimas gracias. Fueron 13 años en los que no tuvo ningún derecho ni seguridad social y no le contaron de nada. Entonces, después de eso, pues fue médico de la seguridad social para tener una pensión, hizo ya toda la oftalmología y trabajó en su casa. Le quisieron hacer una entrevista para que explicara lo que ella hacía, y entonces pues dijo que no, porque había intentado durante 13 años crear un servicio y que no lo había conseguido, y que eso significaba hacerse propaganda a sí misma y que nunca lo iba a hacer. Entonces, pues bueno, trabajó durante muchos años, porque empezó ya su profesión mayor, porque le pilló la guerra, luego en Marruecos, pues 40 y tantos años, y trabajó hasta los 85. Y, en fin, cuando trabajó en su consulta, pues luego se iba a la seguridad social. Después de la seguridad social, al mediodía se iba a nadar al canoe, y luego después iba a pasar consulta por la tarde, y entre medias pues ella ya dejó claro el atletismo y todo eso, pero siguió nadando toda su vida, y dijo que el deporte le había ayudado a tener temple y a tener el arrojo y mucha seguridad en sí misma. Bueno, nada más quería decir, porque bueno, ella no se sintió nunca feminista, porque todo lo que hizo, lo hizo de forma natural. En el instituto escuela era natural lo que ella hacía, y entonces nunca sintió que nada de feminista y nada, pero indudablemente abrió camino a muchas mujeres en el campo del deporte y de la medicina, sin duda alguna, ¿no? Nada más, dijo siempre lo que pensaba, no fue religiosa de ningún tipo, y fue una persona honrada y honesta. En invierno para esquiar, este es un calcetín que iba a juego con otro, y una chaqueta con la que ella esquiaba llena de dibujos así, y eso es lo que hacía, crearse su propia indumentaria de deporte. Aquí en la sierra, en traje de baño, nadando en la piscina de Niágara, y luego en la isla, y luego ya fundaron el canoe, que no tuvo piscina hasta el año 60 y tantos. Y aquí, en los 600 metros de Barcelona, ella nunca los había corrido, y le dijo a Luis Agosti, que luego fue el padre de la anestesiología en España, el doctor Agosti, y que operó siempre con él cuando tuvo que hacer alguna intervención quirúrgica,
Le dijo: Luis, márcame, fue campeón de Decathlon, márcame el paso que tengo que llevar para la carrera de 600 metros que nunca la he corrido. Le marcó un paso, empezó y dijo: uy, pues voy la primera, pues aquí nadie me pasa. Y él lo ganó. Este es el homenaje al doctor Buenaventura Carreras, que está ahí con su mujer, de los oftalmólogos que habían estado en la cátedra, es la única mujer. Aquí en Marruecos, este es su carnet de identidad en Marruecos, escrito en árabe también. Todas las cartas de allí venía un membrete que ponía asuntos indígenas, era el membrete. Y aquí ella se integró mucho. Esta es ella, su padre y una nativa. Y este era el despacho donde ella pasaba consulta. Aquí es cuando se especializa en Londres, que le dan un diploma de que estaba allí, no solo en el departamento de ortóptica, sino también en las operaciones y allí aprendiendo cómo operaban. Luego viajó también a Suiza, a Francia y a Alemania para ver cómo trataban el estrabismo en los distintos países. Y luego después hizo sus cábalas para seguir el mejor camino posible. Y esto es en Londres, cuando yo tenía 1 año y me quedé con la muchacha. Aquí, esto es el famoso contrato de auxiliar jefe de servicio, que están ahí con una grapa a los 13, y luego ella en la consulta ya de Niña de Balboa ya pasó a tener una consulta en alquiler, y aquí un artículo donde explica lo que era la ortóptica. Y esta ya, la última, pues es en medio de sus compañeros con la blusa blanca. Sí, sí,